Lo que voy a compartir, amadas hermanas, en esta oportunidad es una enseñanza acerca del libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es el libro de Deuteronomio, exactamente en el capítulo 1 del 9 al 18. Sabemos por la historia del pueblo de Israel que el pueblo de Israel pues ya había salido de Egipto y se encontraba por el desierto, porque Dios los había sacado de Egipto y a toda la primera generación, y estaban atravesando todo el desierto, ¿no? Después de cruzar el Mar Rojo, como sabemos, y este pueblo pues estaba yendo camino a la tierra prometida. Y en ese transcurso del tiempo y por la desobediencia de esta primera generación, pues ellos recibieron una disciplina del Señor, ¿no? Que estuvieron, dice, caminando y caminando, dando vueltas y vueltas por 40 años en el desierto, porque ellos no creyeron a la palabra del Señor, a la promesa que Dios les había dado a través de Moisés, de ser llevados a la tierra prometida. Y ese era el pueblo que iban a la tierra, perdón, que iban a heredar los israelitas. Entonces, en ese contexto, pues ya ellos inclusive habían sufrido guerras también, porque habían luchado contra pueblos, contra reyes, por ejemplo, contra los amorreos, ¿no? Jebuseos, también contra Moab y todo esto. Entonces, y el Señor también estaba siempre con ellos. La mano de Dios siempre ha estado, la presencia de Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel. Y como ellos habían escuchado también la voz de Dios a través en este monte, ¿no? En este monte de Horeb, y habían visto la gloria de Dios. Pero aún así este pueblo no había creído, confiado completamente en el Señor. Y es por eso que ellos murieron. Ya habían transcurrido, como les repito, los 40 años y habían muerto toda esta primera generación que había salido de Egipto. Entonces, Moisés también ya estaba mucho mayor y que le quedaba la segunda generación. Como podemos ver en este capítulo 1, de versículo 9 al 18, se presenta una situación que Moisés pues recuerda, ¿no? Y Moisés reconoce que él solo no puede guiar al pueblo, como lo dice acá. Él mismo manifiesta: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, en el versículo 9, yo solo no puedo llevaros. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque el pueblo había crecido, Dios había multiplicado al pueblo en número. Era una muchedumbre, una multitud de gente que había, pues, se había desarrollado en este tiempo del desierto. Había nacido los hijos de la primera generación y había muchos jóvenes también en este pueblo. Y tanto así que pues Moisés solo no podía cargar con todos los problemas que se presentaban en ese tiempo, en ese momento. Entonces Moisés, ¿qué hace? Como podemos ver en el versículo 11 y 12, pues Moisés sintió la carga de los otros, ¿no? Y él mismo manifestó: no puedo llevarlos yo solo a ustedes. Y la solución se da en los versículos 13 al 15, donde Moisés pues él mismo sugiere la solución al problema, porque Dios le da sabiduría a él, ¿no? Siempre Moisés en constante comunión con Dios, siempre consultando, hablando con Dios. Moisés no se apartaba de la presencia de Dios, y esa comunión le impartía pues sabiduría, conocimiento acerca de Dios, y él recibía sabiduría de parte del Señor para resolver todo tipo de problemas. Pero como ser humano llegó un tiempo, un momento en que él ya no podía más.
Y a veces, hermanas, nos sucede eso en nuestras vidas, ¿no? A veces hay situaciones en que ya no podemos cargarnos con tantos problemas, no tanto como tal vez líderes o como esposas de pastores, no podemos cargar con todos los asuntos de la iglesia. Pero es ahí donde nosotros necesitamos entrar en la presencia del Señor para poder recibir sabiduría, fuerza y también poder de decisión para poder resolver estos problemas de otros, ¿no? Las cargas de otros hermanos que están bajo la dirección de nuestro esposo como pastor. Entonces, hermanas, aquí podemos ver pues que Moisés le sugiere a este pueblo que puedan nombrar, escoger a siervos, varones entendidos, dice, sí, sabios, para poder ellos también tomar la rienda del pueblo, resolviendo los diferentes problemas que se puedan presentar en este pueblo, ¿no? Porque, como dice Moisés mismo en el versículo 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Sucedían como seres humanos, muchas veces hay, ¿no?, desacuerdos y a veces habían pleitos entre ellos. Entonces él sentía esa carga y por esto pues decidió solicitar un grupo de varones, ¿no?, para ser los jefes de cada tribu, que pudieran ayudarle en hacer juicio, ¿no?, o hacer también justicia entre el pueblo de Israel y también el extranjero, porque también en este pueblo habían extranjeros que también estaban viviendo entre ellos, ¿verdad? Y pues es así como el pueblo también está de acuerdo con él, con Moisés, y eligen a estos varones sabios y expertos que podían ayudarle en los juicios y en los problemas que se pudieran suscitar entre ellos, ¿no? Y también podemos ver en la tercera parte del versículo 16 al 18 que Moisés, como líder, él les aconseja a los jueces. ¿Qué fue el consejo? El consejo fue de que estos jueces que actúen con justicia, tanto con justicia al pueblo como al extranjero. O sea, que no hagan diferencia, ¿no?, entre el pueblo, sus hermanos, que eran los israelitas, y también los extranjeros que vivían ahí con ellos. Y así ellos, los jueces, podían resolver los diferentes problemas, pero con justicia. ¿Y por qué? Porque el juicio es de Dios. Tenían que hacerlo todo dentro del temor de Dios. Y es así también, hermanas, como nosotros tenemos. Es verdad que no nos estamos ya rigiendo bajo la ley de Moisés, pero tenemos la Escritura, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, con el cual podemos guiar a otros, aconsejar a otras, sean mujeres o sean jóvenes o sean varones, que necesitan de nosotros, de nuestros consejos, de nuestras palabras, ¿verdad? Alguna solución a sus problemas. Y es así, hermanas, como también en esta situación Moisés les aconseja, ¿no? Porque todos no podemos llevarlo sobre nosotros, ¿no? Debemos también, tanto en la iglesia, porque el Señor ha dado también dones a muchos hermanos. Entonces, según los dones que nos ha dado, podemos también delegar las diferentes tareas que de repente se presenten en nuestras iglesias, ¿no? Y es así pues como Moisés les hace recordar a este pueblo todo lo que también el Señor le había encargado a él, ¿no? Y también cómo Dios los guiaba a ellos, ¿no?, a través de las palabras que Moisés también les impartía, porque eran palabras que Dios mismo le daba a Moisés. Y es así, hermanas, como también aquí nos enseñan que nosotras debemos también de entregar nuestras cargas a otros, delegar a otros las responsabilidades,
para que otros también puedan servir al Señor, porque de esta manera también ellos tienen la oportunidad y el privilegio también de servir al Señor, de hacer cumplir lo que es la justicia, ¿no? Porque sabemos a través de esta historia que Dios también es justo y Él también quiere hacer prevalecer la justicia en su pueblo, ¿no? Dentro de su pueblo, para que ellos puedan guiarse correctamente en la tierra que Dios les estaba entregando como heredad ahí, ¿no? En el pueblo de Israel. Es así, hermanas, que esta reflexión que quería compartir con ustedes, y pues que el Señor nos ayude a servirle fielmente y a no cargarnos, porque el Señor es fiel y Él nos ha dicho también, ¿no?, que debemos dejar todas nuestras cargas a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede llevar todas nuestras cargas, y descansemos en Él, porque Él siempre nos dará sabiduría para solucionar todo tipo de problemas, de situaciones que podamos pasar siendo líderes o también tomando algún servicio para el Señor, para la obra de Dios en nuestras iglesias. Que el Señor bendiga su palabra en esta oportunidad. Pues un gran abrazo para ustedes, hermanas. Dios la bendiga.